lo pedimos, Padre bueno. Esta mañana hemos de compartir la palabra del Señor. Durante todo este mes estaremos compartiendo y elaborando alrededor de la fe. He titulado este mensaje: una vida que agrada a Dios es una vida de fe. Una vida que agrada a Dios es una vida de fe. Y es importante resaltar y aclarar algunas cosas, porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y hay cosas allí que muchas veces pueden afectar nuestra visual, nuestra perspectiva de lo que es fe. Mi hermano, la fe no es suerte. La fe de la cual hemos recibido y la cual nosotros, ¿verdad?, hoy vamos a compartir y a proclamar, no es suerte. Oye, qué suerte, dicen por allí algunos. Qué suerte tuve. Eso le da mucha relevancia a que las cosas pasan y que no hay algo que está en control de todas las cosas que pasan, hermano. La fe no es suerte. También la fe no es cuando a veces nosotros, y en algunas veces por desconocimiento, por falta de entendimiento, salimos de nuestra casa y decimos, hoy me va a ir bien. Si eso no está anclado a la palabra de Dios, eso es positivismo. Esa es una actitud positiva. Yo tengo una actitud positiva que no es malo, pero eso no es fe. Porque la fe no se ancla en nuestra actitud. Yo me puedo sentir hoy muy emocionado y me puedo sentir muy animado, pero mañana, ¿cómo me voy a sentir? Entonces, yo tengo que anclar mi vida a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es bueno salir y es muy agradable tener una actitud, pero recuerde que esa actitud se podrá mantener y sostener si está anclada a la fe y a la palabra de Dios. Porque vemos muchas veces que topamos o intercambiamos palabras con algunas personas que un día están muy positivos, hoy un día se comen el mundo, son imparables, y el siguiente día, hermano, no sabe si dónde está una pala para poder recogerlo, porque no ha quedado nada de eso. ¿Les pasa? Bueno, no caigamos en ese error. No es positivismo. Hoy en día en las redes tú eres el mensaje muy común y muy frecuente que quiera alimentar, ¿verdad? Tus minutos de ocio es ese. Tú lo vas a lograr, pero si no está anclado a la palabra del Señor y si esa no está anclado a una vida de temor de Dios y una vida que busca agradar a Dios, eso es positivismo. Y eso es una de las expresiones muchas veces del humanismo que reina hoy en nuestros días, el hombre. Yo puedo, yo soy, yo lo lleno todo. No, eso no es fe, hermano. Tampoco no es una adivinanza. Oye, ¿verdad? Es una chiripa, porque eso de repente le pegamos a veces y le pegamos. No, nosotros no vivimos así, hermano. Tiene que romper. Nosotros no vivimos una adivinanza. El Señor no nos vino y nos ha rescatado para que nosotros vengamos y estemos, ¿verdad?, en esa zozobra y en esa incertidumbre. Por supuesto que Él revela su plan progresivamente. Hay cosas que Él no le revela a usted porque usted no la va a saber procesar, ni yo. Pero hay cosas que Él revela y no estamos a la adivinanza. No podemos caer en esos errores. Y creer que, bueno, un día tengo fe y por eso ese día, eso fue y habilitó de repente un cierto grado de suerte a mi favor. No. La palabra del Señor nos enseña que el justo vivirá por la fe. Vivirá. Y hoy nosotros vamos a exponer una vida. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida que le agrade. Y esa vida es una vida de fe. Es una vida de fe puesta en Él. Plena confianza en Él. Vamos a ir al libro de Hebreos. Es inevitable hablar de la fe y no entrar en el libro de Hebreos, porque allí usted encontrará
una de las enseñanzas más amplias de la fe. Hebreos capítulo 11. Búsquelo en su Biblia. Y leemos. En primer lugar, vamos a leer el primer versículo. Ya le dije que no es positivismo, no es adivinanza, no es suerte, no es azar. No es nada de eso, hermano. La palabra del Señor nos dice que es pues la fe, la certeza. Es algo seguro, firme, no inamovible, no cambiante, no variante. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dicta una diferencia abismal entre lo que a veces nosotros creemos que es fe, ¿no? Que lo expresaba iniciando mi comentario. Es una certeza, hermanos. Nosotros, por eso dice la palabra en el libro de Habacuc, que vivimos, el justo vivirá por su fe, por la certeza que tiene en la obra de Jesucristo. Eso cambia las cosas. Y eso nos pone en una perspectiva diferente. Quiero que también leamos en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le y que es galardonador de los que le buscan. Detengámonos aquí. En primer lugar, vamos a comenzar aquí y compartir. El primer punto en esta mañana que quiero que usted y yo consideremos es que la fe actúa. La fe actúa. Ahora, hay una diferencia entre actuar a la loca. Yo me siento muy, ¿verdad? Tengo un carácter muy impulsivo y de repente tomo algunas acciones, pero no están ancladas a la palabra y con falta de entendimiento. Entonces, ¿verdad? Me dejo dominar por mis emociones y actúo, ¿verdad? Desenfrenadamente y pienso que eso es fe. No, la fe actúa, pero actúa en base, enmarcada en lo que dice la palabra de Dios. Y requiere ser una fe que actúe realmente. Y para actuar hay que moverse. O sea, no hay fe si usted no moviliza y no acciona en alguna área de su vida. Es necesaria. Es necesario que usted movilice alguna área de su vida para poder experimentar lo que el Señor tiene allí. Y eso solamente lo podrá hacer si tiene certeza y convicción. Para tener certeza y convicción, entonces hablamos de fe. Cuando vemos, dice en el libro de Hebreos, en este versículo, que es imposible agradar a Dios sin fe. O sea, si yo estoy en este camino, en este recorrido, no puedo acercarme a Dios sin creer. En primer lugar, expusimos sobre la obra de Jesucristo y los dos elementos fundamentales que anuncia, o los primeros pasos del Evangelio nos permite acceder a nuestro Señor, es el arrepentimiento y la fe. Entonces, cuando nosotros recibimos del Señor, hemos sido, ¿verdad?, restaurados nuevamente, tenemos que cambiar por medio de la palabra nuestra forma de afrontar todas las circunstancias de la vida. Cuando digo todas, son todas. Todas. ¿Por qué? Porque no estamos en un azar, no estamos en una adivinanza, no estamos, bueno, a ver qué pasa, una chiripa, a ver si de repente el Señor se acuerda de mí. No, estamos caminando de ahí en adelante bajo una certeza y una convicción. ¿De qué? De que Dios tiene un propósito contigo, por eso te ha alcanzado y Él lo cumplirá si tienes fe. Por consecuencia, dice el versículo, es necesario que el que se acerca, acción. La fe necesita movimiento, accionar, acercarse.
Acercarse al Señor es ir en pos de las cosas que Él ha dicho a favor nuestro, y todo aquello que se oponga a eso deberá ser dejado de un lado. Y eso requiere entendimiento de la palabra, una vida constante de devoción, de oración, de búsqueda, porque todo lo que está a nuestro alrededor posiblemente nos invita a quedarnos quietos. A quedarnos quietos. Y cuando digo que quedarnos quietos, puede decir inclusive que usted esté en un momento donde todo está bien. Porque generalmente nos es más favorable cuando el escenario es negativo. Cuando la situación o la adversidad está presente, claro que por reflejo casi nosotros nos queremos mover. Pero cuando las cosas están bien, muchas veces no queremos movernos. Y el Señor muchas veces quiere movernos cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, nosotros tenemos que también estar abiertos a que si el Señor está esperando que nosotros nos movilicemos, no te puedes conformar con la situación, porque si Él te está llamando a moverte en ese momento, es porque es mejor que te muevas. Tú dices, pero si estoy bien, Señor, aquí donde yo estoy bien, aquí no me pasa, el diablo no se mete conmigo, ni yo me meto con él. ¿Por qué me voy a mover? Si yo me muevo hacia donde tú estás, allá me va a atacar el enemigo, allá me va a atacar, a todo el mundo me va a atacar. Déjame tranquilo aquí, porque aquí yo estoy bien. Allí también vemos de cierta manera cómo va apareciendo la incredulidad y ganando terreno en nuestra vida. Porque a pesar de que en ese momento tú estés experimentando algo que al parecer tuyo parezca estable, el Señor conoce todas las cosas. Y es mejor que te movilices antes de que te atrape ahí lo que no sabes ni sabemos qué puede ser, lo que viene. Movilízate, actúa, acciona, muévete, da ese paso. No puede haber fe si no hay pasos. Hay que moverse. Hay que moverse y hay que creerle a Él. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de una fe que actúa. Quiero que vaya conmigo a Mateo, capítulo 9. Hay dos mujeres que nos dan una enseñanza hermosa de lo que es la fe actuando, dando pasos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9 de Mateo. En el versículo 20, podemos leer desde el 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su... ¿Qué hizo la mujer, hermano? Le chateó, le mandó un correo, le tiró un reel para ver si... No, hermano, no. Ella se movilizó. Ella se movilizó. ¿Y qué hizo que se movilizara? Su fe. ¿Quién lo dice? Yo. No, lo dice la palabra. Lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Hay una diferencia, hermano, en la fe cuando nosotros no actuamos. Hay algo pasando en nuestra fe. Y hoy quizás es bueno que usted considere y reflexione y revise si hay algo en su vida que hace rato el Señor le está llamando a moverse y usted no se ha movilizado. Hay que pedirle a Dios que le aumente la fe. Que le aumente la fe. ¿Por qué? Porque inclusive teniendo necesidad no nos movilizamos. Entendiendo que hay, Señor Jesucristo, respuesta, no nos acercamos a Él. Sabe que había muchas limitantes para esta dama. Muchísimas. En primer lugar, el flujo de sangre no permitía que ella estuviese dentro de las demás personas. No podía estar allí.
era considerado impuro. Pero la fe, hermano, actúa. La fe actúa, y en donde el marco de acción, por eso le digo, usted dirá, pero fue un atrevimiento de ella, sí, pero ella creía dentro de sí que si llegaba solamente al borde sería salva. Entonces, muchas veces nosotros creemos, pero nos falta dar ese paso. Y creemos acá, pero necesitamos creernos aquí, en el corazón, que Él nos dé esa fortaleza. Cuando esto sucede, Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe, que la salvó, hermano. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Tocó el manto. ¿Pero por qué razón tocó el manto? Por su fe. Cuando nosotros vemos en la vida en todos los grandes hombres que aparecen en la Escritura, vemos que siempre tuvieron que moverse. Siempre tuvieron que moverse. Y moverse para nosotros hoy en día es sinónimo de inseguridad, de zozobra. Nadie se quiere mover. O yo le pregunto a usted hoy, ¿quiere moverse de trabajo? Ay, ay, ay. Algunos van a decir, en medio de elecciones, pastor, ¿usted qué le pasa? Yo no sé qué va a pasar. ¿Quiere moverse de vecindario? No. Aunque le dijeran que la casa que se le está proponiendo es mejor, aunque le dijeran que el trabajo quizás es mejor, algunos prefieren decir, me quedo en lo seguro. Y lo seguro muchas veces para nosotros, ¿verdad?, retiene las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ella tenía una necesidad profunda, sin duda alguna. Se movilizó. No se quedó con las limitantes que decía la cultura, que ella no se podía acercar, que ella no era bien vista, mucho menos, y sabiendo que el Señor iba hacia otro lugar. Ella no se dejó, hermano. Muchas veces nosotros nos dejamos paralizar por la duda, nos dejamos paralizar por la incredulidad, nos dejamos paralizar por experiencias pasadas. Te voy a decir algo: el pasado nada tiene que decirte. El pasado no puede decirte nada porque ya el pasado pasó, hermano. Usted y yo tenemos que concentrarnos en el presente y visualizar con fe el futuro, porque allí sí hay cosas que decir, allí sí hay cosas que hacer. El pasado, hermano, quedó atrás. Pídele al Señor no volver a los errores que ha cometido en el pasado, pero pídele sobre todas las cosas fe para caminar en el presente y para llegar al futuro. ¿Cuántas personas han dejado ir muchas veces oportunidades porque se han quedado anclados en experiencias pasadas, en circunstancias pasadas? Y eso impidió que dieran y se movilizaran y caer, ¿verdad?, en una actitud pasiva. Una actitud pasiva. Bueno, si el Señor quiere, si el Señor se acuerda de mí. No, hermano, nosotros estamos y tenemos acceso por medio de las promesas de Dios a orar con fe esas promesas en nuestra vida. Usted y yo tenemos esa herramienta poderosa, pero nos hemos quedado muchas veces con una fe pasiva. Santiago dice que la fe sin obra es... No quiero utilizar una fe muerta, no quiero utilizar ese término, pero en el aspecto personal, una persona que tiene fe en Jesucristo muestra obras, muestra una forma de accionar, muestra una conducta, muestra y refleja que en su corazón esa fe es saludable, está activa, está viva, está creciendo, está ferviente. Eso se nota. Cuando eso no se nota en nuestra vida, tenemos que ver, vuelvo y reflexionar en cómo está nuestra fe. Cuando eso sucede, hermano, recuerda que siempre el Señor está dispuesto, ¿verdad?,
a que en oración fortalecernos y aumentar nuestra fe. Esa es la ruta. Ahora, también podemos ver en Mateo 15 otro ejemplo. En la escritura, en el versículo 21, dice la palabra del Señor, que saliendo Jesús de allí se fue a una región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón, las antiguas capitales de lo que se conoció como Fenicia. Entonces, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Siguió el Señor. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ya no la aguantaban, hermano. Era insoportable. Pero dijo, no soy enviado. Él, ¿verdad? Le dijo, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrome. ¿Quién fue donde el Señor? ¿Quién fue? ¿El Señor fue a ella o la mujer fue donde el Señor? Y en el ejemplo anterior también. Hermano, nosotros vamos a la fuente. No esperamos que la fuente venga a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos el agua. Vamos por esa agua, hermano. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y quiero decirle que pase lo que pase, posiblemente en la mayoría de las veces te vas a salir sorprendido. Porque todas las adversidades estaban en contra de ella. Definitivamente que el Señor se lo expresó. Yo no vengo a predicarle, a compartir con ustedes. Yo vengo primero al pueblo, a mi pueblo. Es lo que le está diciendo. Pero ella dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nuevamente reitera el Señor. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabe? Aquí aparece un elemento importante. En medio de una fe que actúa, tiene que ser una fe humilde. No puede llegar del Señor con una pistola. Señor, gracias por este día. Te estoy diciendo que te estoy pidiendo esto y esto y esto y esto. ¿Cuándo me vas a contestar? Chao, nos vemos luego. ¿Qué pasó, Señor? No, hermano. Nosotros tenemos que ser humildes. Necesitamos tener una fe que actúa, pero esa fe que actúa no es soberbia ni es altiva, es humilde. Venir delante del Señor con todo temor, pero realmente poner delante de Él nuestras necesidades con humildad. Y mantenernos allí en esa actitud, porque ella dijo, ella pudo haber reaccionado de muchas maneras. La respuesta del Señor fue frontal y fue drástica. Para algunos dirá, oh, qué duro el Señor, sí, pero estaba diciendo la verdad y ella no desistió. Fue humilde y se mantuvo allí consciente de que el que podía solucionar su necesidad era Jesús. A veces nosotros vamos delante de los hombres con más humildad que delante de Dios. Sí, hermano. Usted ve a las personas y en este periodo la verdad que, viene no sé quién, el diputado que, por favor, hermano. Por favor, tengamos dignidad, hermano. Ellos son hombres y nosotros somos hijos de Dios.
Tenemos que tener humildad, pero no podemos caer en ese error. Y más falta que limpie las calles, hermano. No, nosotros no, hermano. Tenemos que ser, ¿verdad? Tener presente, y cuando vamos a un lugar con respeto, con una buena actitud, por supuesto que es necesario, pero a veces le tenemos más consideración a los hombres que a Dios. Y en nuestra casa también. A veces le hablamos con más respeto a las personas de la calle que a las de nuestra casa. Oído los jóvenes, oído los chicos, oído. Tú lo oyes hablar y oye, qué chico más respetuoso. Pero cuando llega a la casa, a la mamá y al padre lo trapean como si fueran, ¿verdad?, cualquier cosa. No está bien. No está bien. No está bien, porque si nosotros creemos en Dios, debemos que aplicar en todas las áreas de nuestra vida la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, no al vecino, ni a sultano, ni a mongano. Tenemos que tratarlo con respeto, pero debemos tratar a los de nuestra casa con ese respeto sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el problema del hombre, el corazón. El corazón quiere agradar a los hombres, pero nosotros hemos sido llamados para agradar a Dios, hermano. Agradar a Dios, agradar a Dios. Y a veces te va a tener que morder la lengua. No he dicho que y respete la autoridad, porque te vas a molestar con las acciones y las actitudes de quizás de tu compañero o autoridad, de jefe, supervisor en el trabajo. Y hay muchas veces que es mejor callar y esperar en Dios y ser obediente. Y ese es el segundo punto. La fe es obediente. Yo tengo fe, sí, tiene fe, pero no le hace caso a nadie. No es así, hermano. La fe es obediente. Este es el segundo elemento que quiero compartirle en esta mañana. No voy a terminar hoy. Vamos a desarrollar muchos puntos más durante este mes. Ya les dije que quiero abordar 3. Y este es el segundo. La fe es obediente. Dice Hebreos, la palabra del Señor dice Hebreos, en el capítulo 11, reiterándonos nuestro texto principal. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 11:8, Hebreo. Por la fe. La fe es obediente. ¿Cómo salió Abraham? Bueno, Génesis nos ilustra cómo salió Abraham. En Génesis 12 podemos ir allá. Y vamos a ver algunos aspectos muy significativos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. La fe es obediente. Una persona desobediente no verá las cosas que el Señor tiene para él. ¿Por qué? Porque no logrará obedecer. La desobediencia es una limitante de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Todos los obedientes dicen amén. La obediencia, hermano, la desobediencia es una limitante de la fe. No podemos tener fe si no somos obedientes.
¿Por qué? Porque la fe produce obediencia. La fe produce obediencia. Podemos ver, por ejemplo, a Moisés. Moisés está en una circunstancia muy complicada. El Señor lo escoge para liberar al pueblo, le dice que vaya después de tanto tiempo, de inclusive él perder la capacidad de expresarse. Pero Moisés va. Después de allí el Señor saca al pueblo, ellos hacen sacrificio, ponen la sangre sobre los dinteles, vienen los primogénitos, los primogénitos egipcios comienzan a morir y ellos logran en medio de eso salir de Egipto. Pero se encuentran con un obstáculo. Ahora, usted dirá, ¿cómo se prueba la obediencia? Con los obstáculos. No hay obediencia sin obstáculos. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete. ¿Qué hizo Abraham? Accionó. Se movilizó. ¿Cómo lo hizo? Obedeciendo lo que Dios le dijo. No le dijo para cómo, ni cuándo, ni dónde, nada. Le dijo, vete de aquí, que yo te daré. Ese es un cheque en blanco. Es un cheque grandísimo, pero es en blanco, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese trato de Dios y el Señor nos ha dicho, haz esto, haz aquello, y no hemos sido capaces de obedecer? ¿Por qué? Porque nos ha faltado fe. Nos ha faltado fe. Y eso es lo que resalta, y por eso están allí esos hombres en Hebreos 11 como grandes héroes de la fe. Debemos resaltar que Moisés se encuentra entonces ante una barrera natural inexplorable, un mar, hermano. No era una quebradita, no es el río Guandía lleno de basura, no. Es un mar. Y el Señor le dice que va a dividir las aguas. Y el Señor, Moisés hace tal cual el Señor le ha indicado. Y las aguas que pasó, hermano, se abrieron. ¿Qué es más difícil, hermano? ¿Qué es más difícil? Ahora nosotros vemos a la luz de este pasaje una manifestación poderosa de Dios, pero lo más difícil es hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Sentido que el mar se va a separar porque no tiene sentido. Entonces cuando nosotros vemos, es allí la prueba de obediencia. Voy a decir, Señor, anda y háblale a esa persona, pero si no me habla, Señor, es más, cuando me ve me insulta, háblale. Y tú vas, ¿cuándo está probando tu fe? Está probando tu fe y tu obediencia. Y cuando lo haces, tú te das cuenta de que esa persona solamente estaba esperando que tú le dijeras algo, porque ya el Señor todo lo tenía preparado. La fe no funciona con respecto al entorno. El mar es imposible que se abra según la instrucción que Dios le está dando. No hay forma humana que suceda. Por eso se requiere de fe, y la fe nos da la fortaleza para obedecer a pesar de que el entorno no tiene ningún aspecto favorable hacia nosotros. Cuando todo es desfavorable, obedece. Obedece. Obedece y ¿sabes qué pasará? Verás la manifestación sobrenatural de Dios. ¿Sabes? Todas las grandes manifestaciones sobrenaturales de Dios que hay en la palabra han ido posterior a una obediencia desmedida, a una obediencia ciega, a una obediencia de verdad que no tiene razón, porque es una obediencia en fe. Todos los grandes eventos, las cosas sobrenaturales pasaron y seguirán pasando de esa manera porque Dios no ha cambiado, hermano. Entonces, cuando vemos y entendemos esto, nosotros podemos reflexionar que el Señor quiere siempre de nosotros una fe obediente. Dice la palabra del Señor, lo que narraba aquí en Éxodo 14:10, lo que le dijo el Señor a Moisés,
Y cuando Faraón se hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Versículo 21. Versículo 13. Y Moisés, de Éxodo 14, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿qué? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, hermano? Dile, no me mires a mí, así hace Dios. ¿Por qué me miras a mí, Juan? Ya te dije que avances. Ya te dije que hable, ya te dije que predique, ya te dije que ores por ese enfermo. No me mires a mí. Pero Señor, ese hombre se está muriendo. Ora por él. Pero si ya está desgraciado, ora por él. Marcha. En un cuerpo de agua le dice, a mí no. Ya el asunto es cosa de tu obediencia. Ya no es, mi voluntad está presta, el detalle está en la obediencia tuya y mía. ¿Cuántos necesitamos ser obedientes, hermano? Él le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por él, por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Esa es la mano poderosa de Jehová, accionando cosas sobrenaturales a favor de sus hijos obedientes. Obedientes. También podemos ver a Josué como un ejemplo. Josué ahora tiene la tarea de continuar la conquista. Está, hermano, delante de una de las ciudades y quizás la primera ciudad sitiada. Ustedes saben cómo se llama. ¿Cómo se llama? Jericó. Y él nuevamente vemos al Señor darle una instrucción que no tiene sentido. Por eso cuando vemos esto y aparecen como hombres de la fe, no piense que es que le dijeron y ellos lo hicieron. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Pongámoslo hoy y traspolémoslo hoy a nuestro contexto. Padre, el carro no me arranca. Salgamos de aquí hoy y llegamos allá abajo. El carro, por alguna razón, la batería falla. Y usted dice, Señor, Padre, auxíliame, necesito que este carro encienda. Bueno, dale 6 vueltas al carro. ¿Quién se atreve a dar la primera, hermano? Ahí está el paso. Hay que actuar, pero hay que actuar obediente. Pero Señor, 6 vueltas, mándame a alguien que me preste una batería, que me preste un jumper. Pero yo voy a dar 6 vueltas aquí, da 6 vueltas alrededor del carro y el carro va a prender. Es un disparate. Todo el mundo te va a ver dándole vueltas al carro y ¿qué le pasó a este? Se le perdió la llave, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es que se va a prender. Es para ayudarnos a entender qué está pasando allí. Dice el Señor, dice a Josué que le da la instrucción de que rodee la ciudad. Hermano, es una cosa totalmente ilógica. Por eso les digo que la fe no puede anclarse a los elementos exteriores. La fe no puede y no funciona con los elementos exteriores nuestros, porque en los elementos exteriores nuestros siempre encontraremos imposibilidades. No es posible quizás que el Señor intervenga en una enfermedad, no es posible que intervenga ya a la altura de un problema económico que tiene, no es posible que intervenga, ¿verdad?, en el tema de tu familia ya, no es posible que dé la vuelta al camino que lleva a este país, pero la fe nos lleva a ser obedientes y a creer que en Dios es posible.
cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios por medio de la fe obediente. Entonces Josué está allí. ¿Cómo estaba Jericó? Dice la palabra del Señor que estaba cerrada. Interesante, una ciudad sitiada y cerrada totalmente, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y en su rey, pero si está cerrada, nadie puede entrar ni nadie puede salir. Tiene unas murallas enormes. Nosotros al lado de esas murallas somos como mosquitos. Pero el Señor dijo: yo entregaré en tu mano a Jericó y a su rey. Entonces, para obedecer necesitamos, hermano, prestar atención. Por eso es una lucha que tenemos todos, comenzando por mi persona y por todos nosotros. Tenemos una lucha entre hablar menos y escuchar más. ¿No me creen? Sí. Entre más tú escuchas, entre más estás pendiente y menos hablas, vas a escuchar la voz del Señor. Él está hablando, pero tú estás hablando también. Él quiere hablarnos. Él quiere darnos muchas veces la estrategia, la ruta de cómo va a ser, pero nosotros estamos hablando mil cosas y Él está tratando de transmitirnos algo fundamental, crucial para que pueda obedecer. Pero estamos, hermanos, desconectados. Entonces, cuando eso sucede, le dice la instrucción: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y el 7º día, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y los muros se cayeron. Es inexplicable. Aún los arqueólogos, yo he visto, le digo que me gusta leer y documentar, arqueólogos discutiendo muchas veces estos casos en Nat Geo, en History Channel, en todos lugares, y por qué se cayeron las piedras. Es que fue buscando explicaciones, buscando una forma de darle sentido desde el punto de vista científico a estos eventos. Es que, hermano, no tiene sentido, pero sí nos deja ver que una fe obediente verá cosas sorprendentes. Una fe obediente podrá ver cosas que nadie ve. Así como Josué y el pueblo vio caerse los muros de Jericó, así mismo, hermanos, nosotros también, si somos obedientes, si tenemos una fe obediente, veremos las manos poderosas de Dios intervenir contra todo pronóstico. ¿Quién no quiere eso, hermano? Todos nosotros. Todos nosotros. Ahora, Jueces 7, hay otro hombre que aparece allí, Gedeón. ¿Qué proceso el de Gedeón? El de Gedeón le dice: Señor, si tú estás conmigo, yo quiero una señal, yo quiero esto, yo quiero aquello, y el Señor se lo complace todo. Porque el Señor es paciente, hermano. Dice Gedeón: tenemos 30,000, dice: no, son muchos. Y Gedeón: vamos a derrotar a los madianitas. Yo, como todo hombre natural, entre más personas tenemos en el ejército, mejor. Pero para el Dios sobrenatural dice: entre menos yo me glorifico más. Amén. Y entonces Gedeón le pone una prueba y quedan 300 hombres. Con esos tú vas. ¿Para qué? Para que no se lleve la gloria el hombre, sino para que la gloria me la lleve yo. De eso se trata, hermano.
es que cuando somos capaces de obedecer, la gloria de Dios es manifestada alrededor nuestro. Todo aquello van a ver que ese fue Dios que intervino a tu favor, que ese fue la gloria de Dios, que no hay una explicación, que es Dios y que sigue siendo poder. Eso nos da un incentivo para ser obedientes. Cuando él llegó, ya escuchó que el trabajo prácticamente estaba hecho. Dios había preparado todo. El campamento ya estaba atemorizado, ya estaba, hermano, la victoria dada con los pocos hombres y con la estrategia. Pero Gedeón no le dijo, Señor, por lo menos 3,000. No, Señor, estoy con 300. No, Gedeón fue obediente. Obediente, contra todo pronóstico. Nosotros, hermanos, necesitamos entender algo a la luz del libro de Hebreos, también en el capítulo 4, que está ligado a la obediencia. Y es lo siguiente. Perdón, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16. La palabra del Señor hablando sobre los eventos que ocurrieron en el desierto. En el capítulo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Otra pregunta. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Allí el autor de Hebreos está ligando la incapacidad para obedecer con la incredulidad en nuestro corazón. Y hace referencia a lo que vivió el pueblo de Israel, que estos no entraron y que estuvieron 40 años rondando y rondando. ¿Por qué? Por su desobediencia, pero su desobediencia era causa de su incredulidad. Y la incredulidad es falta de fe. Fe. Entonces, cuando ves delante de una circunstancia difícil, una decisión complicada de acatar, pídele al Señor que te dé fe para ser obediente. Y quita de tu lado y de tu pensamiento y de todo aquello, todo ambiente contrario a la fe. Porque todo lo que esté contrario a la fe, todo lo que esté contrario a la palabra de Dios, traerá sobre tu vida incredulidad y duda. Y duda e incredulidad. Comenzará a ver cómo te vas yendo y te vas cada cosa ahora se te hace más difícil creerle a Dios al punto de que ya no le crees nada. Y es un punto tan grave que ya no crees si en realidad estás en el camino o no estás en el camino. La incredulidad, hermano, es la causa, una de las causas principales de la desobediencia. Hay otras, el orgullo. El orgullo. Hermano, los corazones nuestros son complejos. Por eso dice que el corazón de nosotros es engañoso. Muchas veces nuestros corazones, en medio de nuestros corazones, nuestras reacciones, hay más de uno o dos conductas contrarias. Hay orgullo combinado con soberbia, hay orgullo combinado con egoísmo, hay orgullo combinado con mentira. Es así. Tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón y que nos dé fe. Fe. No piense que no es que yo soy solamente esto. No, ahí hay una combinación de cosas en su corazón que salen a relucir. ¿Cuándo salen a relucir? En los momentos más determinantes.
en donde las decisiones son más preponderantes. Ahí sale su corazón y su naturaleza y comienza la batalla. Pero la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En ese momento aliméntate de palabra, 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 palabra y verás cómo tu fe comienza a fortalecerse y el Señor te va a sostener. Hermano, la fe también es paciente. La fe es paciente. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? No pacientes de enfermos, hermano. Pacientes de paciencia, hermano, no, todos nos cuesta. Dígale al hermano que está ahí, tú eres impaciente. Di la verdad. La paciencia, la fe, hermano, la fe tiene que ser paciente. Cuando nosotros vemos que la palabra del Señor nos habla, necesitamos ir a Hebreos 6, 15. Voy a leer desde el 13 porque es importante. Es importante. Esto yo no me lo estoy inventando yo. Esto está en la palabra del Señor y es importante que usted reflexione y lo medite y lo pueda aplicar a su vida constantemente. Voy a leer desde el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, ¿qué dice, hermano, la palabra del Señor? Con paciencia. Con paciencia. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la... Esa es la ruta. Quiere alcanzar la promesa del Señor, quiere alcanzar las cosas que ha dicho el Señor, tiene que mantener una fe, pero paciente. ¿Por qué? Bueno, Abraham nos da una linda lección. Nos deja una linda lección porque sabemos, ¿verdad?, que su esposa se sintió que las cosas no estaban saliendo bien. Muchas veces la falta de paciencia nos hace caer en desobediencia. Y entonces ella dice: mira, Abraham, esta cosa como que no va no tiene buen término. Parece que el Señor se olvidó de lo que nos había prometido. Yo tengo una... Parece familiar. Está viendo, mire que el padre de la fe también se vio inmerso en un episodio de impaciencia y desobediencia y muchos, que lo presionó, que lo llevó a tomar, ¿verdad?, y a hacer caso y a tomar en cuenta y a considerar una idea que no tenía ninguna, no venía de Dios en primer lugar. Pero a veces por la impaciencia nosotros queremos ayudar a Dios. ¿Cuántos hemos querido ayudar a Dios? ¿Sabes? Te digo, siempre sale mal. Porque Dios no necesita tu ayuda. Dios es poderoso. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y cuando queremos ayudar a Dios, digamos, pero si pastor me dijo que la fe actúa, sí, por eso le dije que no actúa locamente. No actúa a la ligera. Cuando hay que actuar, actúa, pero también cuando hay que esperar, sabe esperar. Y es paciente. Entonces vemos lo que pasó con Agar y el problema que esto ha traído a la humanidad. Hasta hoy en día. Que es un tema muy actual. Esos descendientes, ¿verdad?, de Agar, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que ha sido como ha dicho el Señor en su palabra, hasta hoy. ¿Por qué? Porque si no se es paciente y no se sabe esperar, caerás prontamente en la desobediencia. Y la desobediencia tiene consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias. Ahora usted dirá, pero Dios es poderoso. Sí, pero ya el hecho es que Él perdona, Él es perdonador, pero las consecuencias estarán allí. Estarán allí.
Por eso es que usted ve que aunque una persona quizás acepta al Señor en la cárcel, pero él tiene que pagar por su error. ¿Dios puede favorecerle y aligerar su pena? Sí, es posible, es parte de lo que Dios puede hacer, pero no significa que va a eliminar las consecuencias que trajo esa desobediencia para la persona y para nosotros. Entonces nosotros mejor decidamos esperar con una fe paciente. Paciente, dice la palabra del Señor allí mismo en Hebreos 10. Quiero que usted lo pueda leer conmigo. Hebreos 10, la palabra del Señor habla con respecto a esto desde el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo, como Abraham pasa y pasa y pasa? Dice el Señor, pero entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Qué pasa? Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No hay promesa sin paciencia. Si no, pregúntenle a Noé, pregúntenle a Abraham, pregúntenle a Moisés. Ya predicamos de todos esos procesos. Pregúntenle a José y pregúntenle a todo aquel que Dios tuvo que esperar un tiempo de proceso. Hasta el mismo Hijo de Dios tuvo que esperar pacientemente. Continúa diciendo que es necesario, ¿verdad?, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por su fe. ¿Cuántos queremos vivir por fe? Dígale al Señor, dame fe, dame fe, dame fe, una fe paciente. ¿Qué pasa, hermanos? En el recorrido la gente dice, no, hombre, este camino está muy duro, yo voy para atrás. Porque no aguanta el proceso. Se impacienta y ve y ora y busca, y que el Señor no responde y no responde. ¿Cuántos? ¿A usted no le pasa eso? A todos nos pasa de alguna manera. Y el Señor está ahí, hermano, está allí. En ese periodo el Señor está allí. Más dice, y si retrocederé, no agradará a mi alma. Nunca, hermano. Manténgase firme. Pídale a Dios paciencia, pero no desista y no renuncie. Aunque la oración parezca que no va a tener respuesta, usted siga creyéndole al Señor. Pacientemente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para preservar esta alma necesita fe, y una fe paciente. Así que para lo demás también lo necesitarás. La paciencia, hermanos, es determinante para que nosotros podamos recibir lo que el Señor ha dicho. ¿Qué dice? Vamos al Salmo 40 para ir concluyendo en esta mañana. Versículo 1. Vamos a leer hasta el 5. Hasta el 4. Es lindo este salmo. Dice, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que tengamos de vida.
todo. Hemos de vivir una vida de fe, una vida que agrade al Señor, es una vida de fe. Una vida de fe que actúa, una vida de fe obediente y una vida de fe paciente. Paciente, en paciencia. Espera en el Señor. Concluyo de esta manera. La fe no está ligada al azar, a la suerte, ni es una adivinanza, ni es algo posiblemente que puede pasar. No, la fe que nosotros hemos recibido es una fe que tiene certeza, tiene convicción. Y la convicción la tenemos porque Jesucristo hizo su obra y la perfeccionó en la cruz por nosotros. Y por eso nosotros tenemos acceso a todas las promesas de Dios que hay en la palabra de Dios, porque Él nos ha hecho hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, hemos sido llamados a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Dios le bendiga.